un Dios entre el Padre, el Espíritu y el Hijo. Pero dice algo interesante. El Espíritu no es el Hijo. El Espíritu no es el Padre. El Hijo no es el Espíritu. El Hijo no es el Padre. El Padre no es el Espíritu. El Padre no es el Hijo. Pero ellos tres forman un solo Dios. Y de eso queremos platicar entonces en esta mañana. Dios es uno. El testimonio de toda la Escritura nos afirma entonces que hay un solo Dios verdadero sobre la faz de la tierra. La creencia entonces en un solo Dios se llama monoteísmo. La palabra mono es uno, la palabra teos es Dios, monoteísmo. Eso es lo que nosotros somos. Los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Pero la creencia en varios dioses o varias divinidades se le llama politeístas. Poli del griego muchos y teos de Dios, muchos dioses. Pero la Escritura, la palabra de Dios, dice en Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y entonces, ¿dónde está el Espíritu y dónde está el Hijo? Bueno, de eso vamos a hablar. Hay una sola, entonces, una sola verdad, que es la piedra angular del Antiguo y del Nuevo Testamento. Podemos ver al Padre, al Hijo, en todas las cosas, en la creación, en la salvación. Podemos ver la Trinidad completa. Es importante entender entonces que la palabra uno viene del griego echad, que significa una unidad de más de una persona. Una unidad de más de una persona. ¿Qué significa echad? Una unidad de más de una persona. Entonces veamos algunas cosas que tienen que ver con esto para que podamos entender bien. Cuando Dios une a Adán y a Eva, expresa esta verdad. Entonces dice, esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Los dos, ¿cuántos son? Dos. Los dos se convertirán en. Entonces, ¿es uno o son dos? Es un uno que tiene que ver con qué? Con más de uno. Es una unidad que tiene que ver con más de uno, para que entonces nosotros podamos entender. Cuando llegamos entonces, la Biblia dice, cuando lleguemos al mes séptimo y estemos los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad, se juntará un pueblo como un solo hombre. ¿Y cuántos dice que van a ser? Uno, pero es todo el pueblo. Esa es la palabra que aparece ahí en Jehová nuestro Dios. Jehová, uno es. Entonces nos está diciendo que Dios es uno, pero también es tres en uno. El Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, dice Deuteronomios, recuerda lo siguiente y tenlo siempre presente. El Señor es Dios en los cielos y en la tierra. Y no hay otro. No existe Buda, no existe Mahoma, no existe nada de ellos. Si usted quiere ir a conocer dónde está enterrado Buda, vaya y le van a explicar, mire, esta es la tumba de Buda. ¿Y quién está adentro? Los huesos de Buda. Si usted dice, bueno, queremos conocer dónde está Mahoma, lo van a llevar y le van a decir, esta es la tumba de Mahoma. ¿Y qué encuentran ahí? Los huesos de Mahoma. Pero cuando usted va a Jerusalén y pregunta dónde está la tumba de Cristo, lo van a llevar a la tumba de Cristo. ¿Cuál es la única diferencia? Que no está allí. Porque Él resucitó al tercer día, como lo había prometido, porque Él es Dios en la tierra y Dios en el cielo, y no hay otro. La fe entonces en el único Dios vivo y verdadero en las Escrituras debe estar firmemente arraigado en nuestros corazones, en nuestra fe, en nuestra confianza, que el Dios que nosotros tenemos es un Dios 3 veces santo, 3 veces Dios. Además es importante
reconocer que el Dios de la Escritura no es simplemente el Dios de un lugar o de un reino o de un lugar específico. Él es Dios de los cielos y la tierra. Y cuando habla de los cielos, no está hablando de la atmósfera que usted ve. Cuando habla de los cielos, está hablando de todo lo espiritual que no se ve. Dios vive en el tercer cielo. Nosotros estamos en la tierra y nuestra tierra tiene una atmósfera, primer cielo, el universo, segundo cielo, y al terminar el universo vive Dios, que es el tercer cielo. Y Dios es dueño de todo, absolutamente de todo lo que es físico y todo lo que es espiritual. Mira lo que dice Isaías 43:10. Pero tú eres mi testigo, oh Israel. De este versículo agarran los testigos de Jehová, que ellos son los testigos. Pero mire, es solo leer la escritura. ¿Quiénes son los testigos de Dios? Tú, un pueblo. Tú eres mi testigo, oh Israel. No hay cuestión de testigo de Jehová. Y si fuera así, mire lo que dice el pasaje. Dice el Señor, tú eres mi siervo. Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y para comprender que yo soy el único Dios y que no hay otro. Y nunca hubo ni habrá otro antes que yo. Entonces Dios está diciendo que Israel iba a ser su testigo ante las naciones. ¿Y qué era lo que tenía que testiguar? Que Dios era uno, que solamente había un Dios sobre la faz de la tierra. Y todos los dioses que tenían entonces los otros pueblos paganos eran falsos, totalmente falsos. Y aquí encontramos algo interesante entonces en esta declaración que hace de testigos. La primera cosa es conocer. Yo los escogí a ustedes para que me conozcan, dice. Esto nota entonces que nosotros tenemos que tener una relación personal. Dios quiere conocer y quiere que lo conozcan. Y por eso la palabra de Dios revela a Dios. Cuando usted quiere conocer a Dios, lo puede conocer de dos formas. A través de la naturaleza, porque dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Pero también lo podemos conocer a través de la palabra escrita. Y cuando nosotros vamos a la palabra escrita, lo que Dios quiere tener de usted es una relación personal. Él no quiere ser un Dios de un montón. Él quiere ser un Dios personal. Aquí estamos nosotros sentados y todos formamos un solo cuerpo hoy. Pero Dios está viendo a cada uno de manera personal y quiere que nuestra relación sea con Él de manera personal. ¿Qué otra cosa nos dijo el versículo? Que Dios los había escogido para creer. Nuestra relación con Dios quiere más que solo conocimiento, quiere confianza, quiere fe. Usted no puede confiar en alguien que no conoce. Por eso el orden primero es conocerlo y después confiar en él. Es depositar lo que usted es, su confianza en una persona que es nuestro Señor Jesucristo. Y número 3, que nos dijo el pasaje es: los escogí para que me entiendan, para entender. Habiendo creído en el único Dios verdadero, debemos entonces de buscar entender cómo es Dios en la vida práctica, cómo Dios es en mi trabajo, cómo es Dios en mi familia, cómo es Dios en mis relaciones. Dios está interesado en el 100% de las cosas que nosotros hacemos y somos. Y por eso tenemos que preguntarnos, si Dios quiere que lo conozcamos, Dios quiere que crezcamos en fe y Dios quiere que entendamos cómo debemos de vivir entonces nosotros, si el deseo de Dios son estas 3 cosas. Isaías 45:18 dice: pues el Señor es Dios. Él creó los cielos y la tierra. Ya dijimos que cuando habla de cielos y tierra está hablando del universo y la tierra. Y puso todas las cosas en su lugar. E hizo el mundo para ser habitado. La razón de este mundo es para que viva la gente. ¿Cuál fue el mandamiento que le da Dios a Adán y a Eva? Multiplíquense. Cuando Adán está solo, Dios se dio cuenta que no podía cumplir la misión de multiplicarse.
Entonces crea una ayuda idónea para el cumplimiento de la misión de la multiplicación y llenar la tierra. Y entonces dice que Él hizo el mundo para que fuese habitado. El deseo de Dios es que este mundo esté habitado. Y lo que han tratado de luchar y están tratando con la Agenda 2030 es que ya no haya gente. Porque quieren llevarle la contraria a Dios. Porque dicen, miren, los alimentos no van a alcanzar. Ya no van a alcanzar los alimentos. Los que han estado los miércoles, descubrimos un versículo en la promesa que Dios le hace a Noé. Y le dice, después de esto, dice Dios, me comprometo a que siempre habrá pan, siempre habrá agua, siempre habrá que comer. Es el compromiso de Dios. Entonces, Él como el que hace la creación está comprometido. Y termina diciendo, yo soy el Señor. No hay otro. No hay. Fuera del Dios de la Biblia, el Dios trino, no existe un Dios. Ahora, esto estamos hablando Éxodo 20, donde dan los mandamientos. Y preste atención a lo que Dios dice en cuanto al celo que Él tiene. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde estabas esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. Ese celo. Dios quiere que usted solamente lo tenga a Él. No tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen, ni ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar. No te inclinarás a ellas, ni les rendirás culto, porque yo, el Señor tu Dios, dice, soy un Dios celoso, quien no tolera que entregues tu corazón a otros dioses. Dios es celoso. Él me hizo. Él es mi creador. Él sustenta la creación, dice la Biblia, con la palabra de su poder. Vivo porque Dios permite que el sol salga cada día. Vivo porque el oxígeno no se acaba, porque Dios lo administra cada día. Entonces, dice que Él no quiere competencia. Él no quiere que usted tenga otra cosa. Y mire, una imagen puede ser un ídolo, pero también un ídolo puede ser cualquier cosa que usted tenga en su mente que le quite el lugar a Dios. Cualquier cosa que esté en su vida que le quite el tiempo para adorar a Dios. La frase entonces que están delante de Él, están delante de mí, dice, significa que el Señor debería ser nuestro Dios y que no debería de haber ninguna otra competencia. ¿Qué espera Dios? Que usted no le haga competencia con otras cosas, que su corazón esté con Dios, sus pensamientos estén con Dios, sus prioridades estén con Dios, dice, para que haya una lealtad en tu corazón. Cualquier persona o cosa que valoramos o que sirvamos más que a Dios se transforma en nuestro ídolo, se transforma en nuestro Dios. Entonces yo no necesito una imagen para ser idólatra. Solo con que yo le dé el tiempo a Dios, ni le dé el lugar que Dios merece en mi vida, entonces yo estoy siendo idólatra porque algo más estoy adorando que no es Dios. El celo que se menciona en el versículo 5 no es el celo que usted siente cuando está enamorado. Ese celo carnal no está hablando acá. ¿Ve? No debería ser ese celo pecaminoso que nosotros tenemos. ¿Ve? El cual resulta de la envidia y del egoísmo. El celo de Dios es un celo porque me ama, porque Él sabe lo que me sucede si yo no vivo con Él o para Él. Tenemos entonces este conflicto. Uno de los maestros de la ley, de la religión, estaba allí delante en el debate que tenía Jesús y se dio cuenta que Jesús había contestado bien en la pregunta que le hacen. Entonces él se mete y pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús responde, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Qué desea Dios? Que lo amemos con todo lo que nosotros somos. Mi corazón debe estar con Él. Mi pensamiento debe estar con Él. Mis valores deben de estar con Él. Pero este Dios también tiene otra característica.
es un Dios trino. Y aquí lo representamos, ¿ve? El Padre, el Hijo como el Cordero Pascual y el Espíritu Santo en forma de paloma, para que usted entonces entienda esta situación. La palabra Trinidad proviene de una palabra latina, que es la palabra trinitas. ¿Y qué significa en latín? 3 en 1. No se podía explicar entonces, o no se puede explicar la Trinidad de forma sencilla. Entonces, ¿qué hicieron? Le pusieron este nombre, Trinita. La palabra Trinidad entonces nos enseña que hay un Dios Padre, hay Dios Hijo y hay un Dios Espíritu Santo. Son 3 personas distintas que pueden ser distinguidas entre sí. Este es el Hijo, este es el Padre, este es el Espíritu. Puedo distinguirlas entre sí, aunque son un solo Dios. Y por eso dice ahí, se relacionan entre sí en un compañerismo que no tiene pleito, que no tiene ruptura ninguna. Entonces es importante notar que la palabra Trinidad no aparece en la Escritura, que es el argumento de los que no creen en la Trinidad, como los testigos de Jehová. Ellos no creen en la Trinidad. No creen. Ellos dicen, hay un solo Dios y se acabó. Pero mire, la Escritura lo habla, o vamos a ver cómo lo refuerza la Escritura. Pero la primera vez fue Tertuliano, uno de los padres primeros de la iglesia primitiva, que al no saber cómo hablar de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en un solo Dios, él usó este término, Trinita, que nos habla acerca de un Dios en 3 personas. Dice Mateo, por lo tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ahora, preste atención. Dice el Señor, bautizándolos, ¿en qué dice? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora dice acá, observe que el término nombre es singular. Se lo regreso otra vez. Deben de ser bautizados, ¿qué dice? Nombre, ¿es qué? Singular. Si hubieran varios dioses, hubiera dicho en los nombres, pero mire, dice en el nombre. Sin embargo, es atribuido a 3 personas diferentes. El versículo nos dice que los nombres son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Ve? No es así. No es así. No es en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo. No es así. Es un solo nombre. Por eso está en singular. En el nombre del Padre, que es uno, en el nombre del Hijo, que es el otro, y en el nombre del Espíritu Santo. Pero lo bautizamos en un solo nombre. Porque ¿cuántos es Dios? Es uno. Pero también sabemos que se ha revelado en la Escritura a través de 3 personas. Segunda Corintios dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sea con todos ustedes. ¿A quiénes tenemos aquí? ¿Que la gracia de quién? El Hijo, el Señor Jesucristo. ¿El amor de quién? De Dios el Padre. ¿Y la comunión de quién? Entonces, no existe la palabra Trinidad revelada, así como dijera, bueno, la palabra Trinidad aparece en la Biblia. No aparece, pero sí aparece de esta forma en varios versículos. Vemos el obrar de Dios a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La Escritura entonces menciona, la Escritura que vimos acá, esta, menciona, ¿quién es primero? El Señor Jesucristo. ¿Quién es segundo? Es Dios. ¿Y quién es el tercero? El Espíritu Santo. Entonces viene esta pantalla y nos dice a nosotros, la Escritura literalmente menciona anteriormente, denota una igualdad absoluta. Es notable que el Hijo es mencionado antes que el Padre. ¿Ya se dio cuenta? El Hijo, el Padre y el Espíritu.
Sería una blasfemia mencionar al Hijo y al Espíritu Santo en la misma frase y meter a Dios si ellos no fueran Dios. Sería una blasfemia. Pero como es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cualquiera puede ir primero, cualquiera puede ir segundo, cualquiera puede ir tercero. ¿Por qué? Porque son la misma cosa. Son el mismo Dios. Dice entonces Marcos capítulo 1. Cierto día llegó Jesús de Nazaret a Galilea y Juan lo bautizaba en el río Jordán. Y cuando Jesús, que es el Hijo, salió del agua, vio el cielo que se abría y venía el Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo muy amado y me das gozo. ¿Quiénes están aquí? Jesús el Hijo, el Espíritu Santo y el Padre. La palabra no se menciona Trinidad, pero usted puede ver que Dios se ha revelado a través de una Trinidad que es mencionada de esta manera. Otro ejemplo, Juan 14. Jesús dice: yo es el Hijo, yo es una persona. Yo pediré al Padre, la otra persona de la Trinidad, y Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero ¿a qué? Al Espíritu Santo. Entonces aquí está el Hijo, el Padre y el Espíritu. La palabra Trinidad no aparece, pero la forma en que Dios se revela sí aparece. El mundo no me puede recibir porque no le buscan ni le reconocen, pero ustedes sí lo conocen. Y me gusta esta frase. Aquí hay una gran verdad. Porque ahora vive con ustedes. Y después de cuando el Señor Jesús se va, después estará, ¿qué dice? En. Ahora, ¿quién vivía con ellos? ¿Quién vivía con ellos? Pero él cuando está hablando que va a enviar ¿a qué? Al Espíritu. Está hablando que son la misma cosa, ya se dio cuenta. Y entonces dice, pero ustedes sí lo conocen, está hablando del Espíritu todavía. Porque ahora Él vive con ustedes, que es Jesucristo mismo. Después estará en o dentro de ustedes. Ahí sí habla ya del Espíritu Santo y hace esa diferencia entre el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo. En estos sencillos textos de la Escritura está claro que hay un Padre, que está un Hijo y que está el Espíritu Santo. Y los tres son personas distintas. Son personas distintas. Dios no es tres seres independientes o tres dioses diferentes, porque algunos dicen es que ustedes creen en tres dioses y no es cierto, nuestro Dios es uno. Pero se ha revelado en tres personas. Tampoco cuando estamos hablando de Dios y su Trinidad, es solo una persona que se pone tres máscaras diferentes. Ahora se pone la máscara del Padre, se quita y se pone la máscara del Hijo, y se quita y se pone la máscara, pero Él es el mismo, solo tiene una máscara. A eso se le llama modalismo en la teología. Nosotros no somos modalistas, solo creemos en un Dios trino. La base de nuestra fe es la Trinidad. El Dios de las Escrituras existe en tres personas distintas, pero iguales, quienes son un solo en naturaleza, en esencia divina, y moran perfectamente igual en unidad. Así es nuestro Dios. Mire cómo se menciona acá la Trinidad en varias partes. Dice, cuando está hablando del Padre, Juan capítulo 1, versículo 18, nadie ha visto jamás a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios? Nadie. Nadie. La Biblia dice que Él habita en luz inaccesible. Y cuando la Biblia habla, promete que usted va a ver al Hijo, pero no promete que usted va a ver a Dios. Porque vamos a ver a Jesús. Lo vamos a ver con sus marcas, lo vamos a ver con sus heridas y lo vamos a ver con sus llagas que ya se sanaron, va prácticamente. Pero usted va a saber que Él fue Jesús. Pero no va a poder ver más allá. Porque la Biblia dice que cuando una persona
entra a la santidad de Dios, muere. No puede resistir una santidad tan grande. Por eso Dios, la forma que hizo para acercarnos fue a través de humanizar a su Hijo. El Hijo dice, en el principio era la palabra. Usted sabe que la palabra es el Señor Jesucristo, es el logos de Dios. En el principio era Jesucristo. En el principio Jesucristo ya existía. Antes del mundo Jesús ya existía, ya estaba con el Padre. Cristo estaba a la par de Dios y Cristo era Dios. Ya existía antes, a la par de, y Él es Dios. ¿Se da cuenta cómo funciona esta revelación entonces de la Trinidad? Dice el versículo 14. Entonces esta palabra, hablando de Jesús, entonces Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros y estaba lleno de amor inagotable, de fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Del Espíritu Santo dice Romanos capítulo 8, versículo 9. Pero ustedes no están dominados por la naturaleza pecaminosa. Son controlados. Los cristianos tienen esta capacidad, tienen esta habilidad, tienen este regalo de Dios. Ustedes son controlados por el Espíritu de Dios que vive en ustedes. Si yo le doy chance al Espíritu, el Espíritu Santo va a tomar posesión de mi mente, de mi voluntad, de todo mi ser y me va a guiar siempre a la santidad. Y eso es lo que dice el pasaje. Ve al Padre, ve al Hijo, ve al Espíritu. Ahí está Dios. ¿Qué podemos decir entonces de la Trinidad? La Trinidad es es un solo Dios. Pero Dios está compuesto por 3 personas: Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Escritura afirma claramente que estas 2 verdades, que Dios es uno y que Dios es 3, es algo importante en nuestra fe. Las 3 personas de la Trinidad son 3 personas reales y distintas a la vez. El Padre no es el Hijo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Espíritu Santo es el Padre. Pero los 3 son un solo Dios. Las 3 personas entonces de la Trinidad son perfectamente iguales en santidad, iguales en divinidad, son totalmente iguales. Las 3 personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. El misterio de la Trinidad no es una razón para negar la Trinidad. El hecho que no lo entendamos no quiere decir que la Biblia no nos hable de un Dios en 3 personas. La mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicar la Trinidad son muy inadecuadas o muy cortas. Por ejemplo, la gente dice, Dios es como un dedo. ¿Qué tiene usted en el dedo? Falange, falangín y falangeta. Y las 3 son un dedo. Pero las 3 cada uno son diferentes. Esa es una forma de explicar. Usted tiene alma, cuerpo y espíritu, pero usted es solo uno. Otra forma de explicarlo es cuando nosotros vemos el proceso del hielo. El hielo es líquido, pero a la vez es gaseoso, pero a la vez es sólido. Pero sigue siendo agua. Sigue siendo lo mismo, solo que en estados diferentes. Cuando yo le digo esto, que la mayoría de las ilustraciones se quedan cortas, nos dicen algo, pero no nos dan toda la revelación que la palabra de Dios nos da acerca de un Dios trino. ¿Cuáles son estas implicaciones para nosotros entonces cuando entendemos la Trinidad? Número 1, la Trinidad nos enseña que Dios es relacional. Para ser 3 en 1, el Padre debe comunicarse con el Hijo, el Hijo debe comunicarse con el Padre debe comunicarse con el Espíritu es una relación estrecha que ellos tienen, que son entonces un solo Dios. Y nos habla
de que al ser él un Dios relacional, hizo al hombre a su imagen. ¿Para qué? Para que el hombre pudiera también relacionarse con él. Los animales no tienen la imagen de Dios, por eso ellos no pueden relacionarse con Dios como lo puede hacer usted y lo podemos hacer todos. La Trinidad nos enseña que Dios entonces no tiene ninguna necesidad. Dios no necesita de usted. Usted necesita de Dios. Dios nos hizo para necesitar. Dios nos creó a nosotros para necesitar. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí necesitan aire para vivir? Yo pensé que no. Necesitamos. Dios nos hizo para necesitar. Él no necesita nada. ¿Cuántos aquí necesitan comida para vivir? ¿Cuántos aquí necesitamos agua para vivir? Dios nos hizo ¿para qué? Para necesitar. Pero Él, como Dios, no necesita nada ni a nadie. Él, por su pura gracia, nos quiere llevar a su casa. Él, por su pura gracia, nos quiere llevar al cielo. ¿Para qué? Para que nos relacionemos con Él. A Él le gusta hablar con nosotros. A Él le gusta que nosotros hablemos con Él. Él se agrada cuando usted entonces toma un tiempecito al día para agarrar su mente y su corazón y dedicarlas a Dios. No para pedir, porque para pedir somos buenos. No para pedir, para agradecer, para glorificar, para exaltar su precioso nombre. ¿Qué podemos aprender de la Trinidad? La Trinidad nos enseña que Dios es amor. Dios manifiesta amor a través del Padre, a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Y nosotros, como sus seguidores, debemos de ser personas amorosas. Número 4, la Trinidad nos enseña que nuestra salvación es por obra del Dios Trino. ¿Quién hizo el plan de salvación? El Padre. ¿Quién ejecutó el plan de salvación? El Hijo. ¿Y quién preserva la salvación? El Espíritu. Y la Trinidad está involucrada en la salvación del hombre. Número 3, la Trinidad es un modelo para nuestras relaciones humanas. Y usted repasa cada una de estas cosas. Nos tenemos que amar, ¿verdad? Nos tenemos que necesitar, ¿ve? Tenemos que compartir algo como la salvación en Cristo. Tenemos que hacer algo para poder entonces estar en esa parte trina que Dios quiere manifestarse a cada uno de nosotros. Este es su Dios, y como cantamos un canto acá, este es el Dios que adoramos. Es un Dios en 3 personas. Es un Dios que ha existido desde la eternidad hasta la eternidad. Él no envejece. Él no se enferma. Hay un salmo que dice que Dios no se adormece. ¿Usted ha visto usted adormecido? ¿Está viendo tele? Ese es adormecerse. Y dice, Dios no se adormece. Por eso cuando algo le sucede a usted, no piense que Dios se durmió y cuando Dios se despertó, usted ya tenía un clavo. El de la Biblia no se duerme, no se adormece, dice. Él está pendiente de las personas, de sus hijos, de cada uno de nosotros. ¿Ese es su Dios, hermano? ¿Está agradecido usted con Dios? Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Vamos a tener entonces nuestros anuncios y vamos a recoger nuestra ofrenda.